En este video vamos a ver el funcionamiento de la herramienta TensorFlow Playground, que nos permite jugar de forma interactiva con redes neuronales, cambiando parámetros, número de capas y neuronas para resolver un problema de clasificación que tenemos aquí a la izquierda. Pero aclaremos un poco esto mucho más con un ejemplo mucho más sencillo de qué es lo que queremos hacer, qué nos referimos con clasificación. Entonces imaginemos que tenemos un grupo de frutas similares entre sí, de dos colores, amarillo y azul, y queremos que un sistema automático, una especie de robot, nos lo separe en dos grupos claramente definidos, nos diga dónde puede predecir que esté una fruta de un color u otro. ¿Cómo podríamos hacer esto? Entonces lo que podríamos imaginar es que estas frutas están sobre una piscina y podemos nosotros aplicar colorante de un color u otro, amarillo o azul, desde un punto de la piscina en la intensidad que nosotros queramos, de manera que el fondo de la piscina se pinte el color correspondiente a la fruta que esperamos encontrar allí. Entonces, lo que tenemos en la herramienta TensorFlow son estos puntos que van a hacer el papel de nuestras frutas, ¿sí? Frutas amarillas son los puntos amarillos, frutas azules los puntos azules, en este caso separados en dos grupos, y queremos que la red neuronal, el robot del que hablábamos, separe estos dos grupos pintando el fondo del color correspondiente a las frutas. Entonces esto lo podremos conseguir probando distintas configuraciones iniciales para que la red neuronal aprenda de qué maneras puede separar estos dos conjuntos y lo haga iterando constantemente. Entonces veamos que la herramienta como tal nos permite jugar con distintas configuraciones. Vamos a tener varios menús de listas desplegables en los que podemos modificar algunas condiciones iniciales que nos van a afectar nuestro resultado. Y también podemos activar o desactivar neuronas de entrada y capas, que son estos cuadrados de aquí, y así como estos desplegables del lado, que todo lo podemos modificar. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser separar correctamente, que el fondo se pinte correctamente el color que nosotros esperamos, que estamos viendo que los puntos son. Entonces esto puede ser similar a un juego en el que activamos o desactivamos, cambiamos cosas y le damos play. Y entonces después de cierto punto llega un equilibrio en el que nuestra red neuronal está aprendiendo cuál es la mejor manera de separar dadas estas condiciones iniciales que le pusimos. ¿Cómo vamos a medir que también lo hizo? Pues una forma es la que hablábamos, la visual, que es que esperamos que el fondo se pinte el color sobre el que efectivamente están los puntos. Aquí vemos que, por ejemplo, unos puntos amarillos, la mayoría sí están sobre el fondo que deberían, pero aquí pinto de un color azul algo que no debería, o aquí pinto en el borde algunas cosas amarillas donde realmente habían puntos azules. Entonces esta clasificación es buena, pero pues puede ser mejor. ¿Cómo podemos también saber eso? Utilizando estos numeritos de aquí, en particular el que dice test loss y que está representado por esta gráfica de aquí. Queremos realmente que este número sea muy bajo, porque esto nos da una idea de qué tan bien está clasificando el modelo, y entre más bajo sea el número, mejor. Lo que queremos es que esto se aproxime a cero, que tengamos un muy buen modelo. Entonces podemos aquí probar muchas cosas. Podemos probar con distintas neuronas, podemos probar con capas, probemos con muchísimos parámetros que ya vamos a ver en sí que implican. Por ejemplo, aquí probando, después de cierto punto se estabiliza, vemos que casi ya logramos tener todos los puntos correctamente donde tenemos. Aquí nos marca 0.001, casi ceros. Es un muy buen resultado después de cierto número de épocas, después de cierto número de intentos de la red neuronal de hacer esta clasificación. También podemos en esta herramienta no solo ver estos puntos, que son los con los que aprendió nuestra red neuronal, nuestro sistema, sino también ver unos puntos que son con los que se va a probar después que también clasificó el sistema.
Estos puntos no estuvieron en el entrenamiento y se usan para determinar que también lo hizo. Y por ejemplo aquí vemos que casi todos, excepto este amarillo que tal vez quedó muy cerca de la región azul, quedó bien clasificado. Y también podríamos verlo aquí de una forma más clara, con dos colores bien definidos. Entonces vamos a ver uno a uno qué son estos parámetros y cómo funcionan realmente en la programación. Entonces esto lo podemos implementar usando el lenguaje Python, en donde vamos a definir inicialmente una distribución como la que tenemos en TensorFlow Playground. Esto es exactamente lo mismo, dos cúmulos separados en dos esquinas que serían las frutas azules y amarillas sobre la piscina que originalmente está blanca. No sabemos inicialmente cómo separar las frutas con los colores, entonces queremos que automáticamente el programa pues aprenda a hacer esto después de cierto número de iteraciones. Entonces vamos a iniciar esta distribución inicial que va a ser nuestro problema, y vamos a ver los parámetros de la red neuronal, que es precisamente lo que tenemos aquí en TensorFlow Playground. Podemos hacer aquí una comparación. Si miramos el menú de arriba, notamos que hay uno que dice Learning Rate. Esto se refiere a qué tan rápido aprende nuestro sistema, nuestro robot, nuestra red neuronal. Uno podría pensar que un learning rate alto, una tasa de aprendizaje alta, sería mejor porque aprende más rápido. Pero similar a cómo funciona, recordemos que esto está emulando como un sistema inteligente biológico. Aprender más rápido puede hacer que no aprenda la forma más correcta posible, se salte soluciones mejores. Entonces, al tomar una tasa de aprendizaje muy alta, lo que puede hacer es que no llegue a la mejor solución posible, digamos como por hacerlo muy rápido. Pero una tasa de aprendizaje baja pues también puede afectar, porque se va a demorar muchas épocas, muchos intentos en hacer una buena distribución. Entonces hay que jugar con ese balance. También tenemos la función de activación, que es esta que tenemos aquí, 4 opciones, y aquí también la tenemos en el código. Esto va a ser una función que nos va a transformar un número que tenemos en esta red neuronal en otro, que va a ser una probabilidad de encontrar el punto, la fruta, en un cierto grupo o otro. Para eso tenemos la función relu, la función tangente hiperbólica, sigmoide y lineal. El caso es que cada una va a ser mejor para un tipo u otro de problema. También tenemos aquí la regularización y la tasa de regularización. Esto lo que nos va a afectar es, primero, si lo tenemos encendido un tipo de regularización, nos va a mostrar, lo que nos va a hacer es intentar que el modelo no solo aprenda específicamente para estos datos que le estamos dando, sino también para los de entrenamiento. O sea, que sea capaz de generalizar, que sea capaz de, ante una nueva situación, ante una nueva distribución de la forma como ponemos las frutas en la piscina, aprenda también a separar bien estos dos grupos, no solo con los datos que les damos, sino con unos de entrenamiento. Entonces lo que hacemos es que realmente tenga un mejor resultado ante un problema similar sin conocer estos datos. También tenemos aquí a la izquierda en la herramienta otro par de parámetros. Uno es la tasa de aprendizaje y el ratio de aprendizaje y entrenamiento. Esto lo que nos va a indicar es qué tanto del conjunto de datos totales que tengamos, pongamos que tenemos 100 puntos amarillos, 100 frutas, qué tanto lo vamos a usar para el entrenamiento, para que nuestra red neuronal aprenda, y qué tanto vamos a dejar reservado para después evaluarla, ¿sí? Y tener este valor de test loss. Entonces podemos variarlo desde el 10%, donde sería que le damos muy pocos datos para que aprenda, hasta el 90%.
podemos jugar con ese parámetro y ver qué sucede con nuestra red neuronal. También tenemos el tamaño del batch size, que sería como el número de datos, como qué tantos datos hay en cada paquete en el proceso de mejora de la red neuronal. En este caso es como en cada intento qué tantos frutas va a tomar en cuenta y cómo va a mejorar en cada una de esas iteraciones hasta que alcance el número máximo de épocas, que aquí pues lo determinamos con darle play y darle stop, y aquí por ejemplo dejamos en 110, podemos continuar. En el código lo que determinamos es un número y decimos pues hasta que llegue aquí, se detiene y vemos cuál fue el resultado que obtuvimos. Entonces en este caso lo dejamos 100. Por último tenemos aquí una variable que se llama ruido, que lo que podemos ver es que un ruido alto, por ejemplo de 50, separa mucho los datos de su centro. Aquí ya no se ve claramente definido cómo distribuir unos u otros. Quiere decir qué tan esparcidos están los datos, qué tan desviados están de su centro. Y con 0 vemos que están mucho más agrupados. Esto lo podemos modificar cambiando aquí cuando nosotros generamos nuestro conjunto de puntos, nuestra situación problema, a partir de este parámetro que se llama scale, que va a determinar la desviación estándar de estas distribuciones de probabilidad. Nos va a decir básicamente qué tan separados, qué tan desparramados van a estar estos puntos en nuestra situación inicial. Podríamos modificarlo también aquí. Entonces tenemos lo mismo en ambas partes, en el código y en la herramienta. En la herramienta es fácil para jugar, para entender, para probar distintas configuraciones, para mover cosas, y en el código podemos entender concretamente qué es lo que estamos haciendo. Entonces veamos la herramienta cómo funciona desde el código, qué es lo que está pasando por detrás, y entendamos bien qué está sucediendo para luego ir y probar cosas y problemas más complejos en TensorFlow Playground. Entonces lo que vamos a hacer es solucionar el problema que teníamos aquí arriba de las dos distribuciones según el color en dos grupos. Queremos que una red neuronal aprenda a diferenciarlo. Para ello vamos a usar Python y vamos a usar TensorFlow, que es una librería de Python, y vamos a tomar los datos de X y Y vamos a ponerles una etiqueta de 0 o 1. Es exactamente lo mismo que ponerle nosotros como humanos amarillo o azul a las frutas. Es igual, y vamos a dividir estos datos en unos de entrenamiento y unos de test, según habíamos dicho anteriormente. En este caso vamos a usar dos entradas, una para cada tipo, uno para X, una para Y, y vamos a usar dos neuronas con una función de activación definida, con un regularizador definido aquí arriba, que es lo mismo que podemos hacer en la herramienta. Vamos a definir un learning rate, una tasa de aprendizaje de la que hablábamos definida, y vamos a compilar este modelo, vamos a decirle que esté preparado y vamos a ajustarlo a los datos en un número máximo de épocas, un número máximo de iteraciones, con un tamaño de batch size de los paquetes de puntos que va a recibir en cada mejora de los parámetros, y le vamos a decir que muestre cómo lo está haciendo. Entonces aquí tenemos el resultado después de las 100 épocas que le habíamos indicado, y tenemos nuevamente este numerito de loss, que es el mismo que teníamos en la otra parte, en la herramienta, que decíamos que debe ser muy cercano a 0, entre más cercano a 0 mejor. Y en este caso vemos que tenemos un número muy pequeño, que es 0,000200265, un número bastante pequeño. En el entrenamiento, y en el test uno aún más pequeño, uno con un 0 más. Entonces vemos que tenemos un buen resultado incluso para un pequeño número de épocas que no tarda mucho en ejecutarse, y una accuracy que por el contrario queremos que sea alto, que es la precisión con la que está
determinando dónde debe ir cada punto, dónde debe ir cada fruta, a qué grupo pertenece, y en este caso vemos que es cercano a 1. Entonces entre más cercano a 1 mejor, tenemos un buen resultado, pero queremos visualizarlo, queremos ver en el gráfico, así como nos muestra la herramienta, de qué color se pinta el fondo de la piscina para saber qué frutas hay encima. Y eso lo hacemos aquí. Vamos a tomar los resultados de la red neuronal, los parámetros, y vamos a hacer una gráfica con ello, en donde vamos a mostrar los puntos y vamos a mostrar una línea que divide las dos regiones claramente, que fue la línea que aprendió la red neuronal a hacer. Y vamos a pintar de cada color correspondiente pues cada región del gráfico, cada una de las dos regiones, y obtenemos este resultado, que es más o menos algo que esperábamos, que los puntos azules efectivamente están sobre la parte azul y los puntos amarillos sobre la parte amarilla, claramente todos diferenciados, y eso es lo que reflejaba nuestro test value y nuestro test loss, que es que el modelo lo está haciendo correctamente. Entonces esta es una implementación muy sencilla de lo que podemos hacer en la herramienta. Esto es lo que está sucediendo por detrás. Entonces ahora sí podemos ir a jugar con la herramienta y probar cosas. Podemos probar exactamente los mismos parámetros que acabamos de hacer y ejecutarlo y ver que obtenemos un resultado similar. Tenemos una línea que separa claramente tanto los datos de entrenamiento como los de testeo, los dos puntos con sus respectivos colores. Lo interesante de la herramienta es que lo podemos ejecutar muy rápido, sin complicarnos con tanto código y modificando los parámetros que tenemos. También podemos probar otros problemas, unos más complicados que otros. Podemos probar problemas más complicados con esto. Podemos, por ejemplo, aquí probar estas variables al cuadrado de entrada y ver qué sucede. Y entonces vemos que después de varias configuraciones encontramos una solución posible para este problema de clasificación diferente, que ya no es lineal. Podríamos probar otro. Y también podemos rápidamente, aquí muy fácil, añadir capas a la red neuronal, que es básicamente otras neuronas. Toman el resultado de estas y lo modifican para encontrar un resultado que puede ser mejor o peor a partir de lo que ya se había generado. En ocasiones puede ser mejor, pueden obtenerse mejores resultados combinando nuevamente con más y más neuronas. A veces puede ser muy excesivo. Entonces todos estos son parámetros con los cuales jugar y ver qué realmente se está ganando cuando yo añado una capa, cuando yo aumento la proporción entre datos de entrenamiento y datos de aprendizaje, cuando yo cambio la regularización y la tasa de regularización para que el modelo me aprenda mejor a clasificar datos con los que no fue entrenado. Y también puedo no solo ver problemas mucho más complejos de clasificación, sino también problemas de regresión, en los que tenemos datos regados separados que pueden ser determinadas sus probabilidades y su comportamiento a partir de una regresión lineal, de una recta, que nuevamente no separe los datos, pero en este caso nos van a importar más los datos que están más oscuros y que efectivamente lo separe bien. Entonces nuevamente el problema es distinto, pero la solución puede ser igual. Con neuronas sencillas obtener un buen resultado con un bajo test loss, y podemos ya modificar estos parámetros para ver qué otras soluciones podemos encontrar. Entonces realmente el objetivo siempre es más o menos el mismo: agrupar correctamente de forma automática después de darle una configuración inicial dada al sistema, después de probar cosas y agregarle capas y cambiarle todos estos parámetros,
y jugar con ella para encontrar la mejor manera de clasificar todos los puntos correctamente. Entonces por último podemos tener este problema que es mucho más retador,